La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios por las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que forman las emisoras de Sodomco, y también a nuestros amigos de Huánuco por Radio Huánuco, y La Voz del Pueblo por Radio Ayacucho, que ayer me llamaron que nos están escuchando en todo Ayacucho también. ¡Ay, qué bueno! Bueno, saludos a todos nuestros amigos ayacuchanos que se unen a esta transmisión. Y bueno, gracias. Tenemos a casi toda la sierra central del país y toda la selva, por supuesto, escuchándonos. No sé qué nos están haciendo señales desde el vidrio. Porque nos estamos acoplando. Se acopla acá. Se acopla. Sí. Algo está sucediendo. Ya, ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Y nuevamente estamos aquí terminando la semana con mucha alegría, no porque sea viernes, sino porque creo que las noticias de ayer han sido muy positivas. Varias cosas. A ver, empecemos por los más chicos, de lo más chico a lo más grande. Creo que el ministro de Educación ha hecho bien en finalmente destituir, porque eso es lo que se ha hecho, a la superintendenta de la SUNEDU. ¿Y por qué han tenido que destituirla? Miren, en la administración pública hay ciertos modales, ¿no? Entonces, cuando quieren que te vayas, te piden tu renuncia, entonces tú renuncias, ¿no es cierto? Y te vas. Pero si el funcionario dice, yo no renuncio, a mí no me saca a nadie, entonces, por el peruano, te enteras de tu cese. Y no te dan las gracias por los servicios prestados. O dejan sin efecto tu nombramiento. O sea, igualito, es lo mismo. A tu casa. La actitud de ella ha sido la peor de las actitudes dentro de la administración pública. Porque finalmente se trata de cargos de designación. Estos no son cargos a los cuales ella ha accedido por concurso público y ha obtenido un nombramiento, ¿no? Como el que tendría un maestro, por ejemplo, o un médico. Estos son cargos de designación. Y al ser cargos de designación, ella no puede decir, a mí no me vota nadie, o yo no renuncio. 2, su defensa fue un desastre. Una persona que está en el mundo académico no puede salir a decir y pretender tener el respeto del mundo académico, que se olvidó de poner las comillas, pero que eso no es plagio, ¿no? Es una pésima defensa y demuestra el grado de inmoralidad académica, una de las inmoralidades con las que tenemos que vivir en el Perú, que tiene que ser desterrada y que además, en beneficio de los buenos científicos que tenemos en el Perú y que trabajan en el mundo entero, tiene que hacerse evidente y sancionarse. Es decir, todavía queda para la señora Flor Luna Victoria una investigación en CONCITEC que establece claramente que si su producción científica, la que ella alega tener en abundancia, es suya o no es suya, ¿no es cierto? Y si no es suya, bueno, tienen que separarse del registro de investigadores científicos porque no lo es. Simplemente ha tomado el trabajo de sus alumnos, que a su vez han tomado el trabajo de terceros, o ella misma ha tomado el trabajo de terceros y lo ha patrocinado a través de sus alumnos, no lo sabemos, pero esa investigación está pendiente. ¿Qué es lo que tiene que salir de esto? No las acusaciones de la señora que comenzó a decir que Lorena Macías también tenía plagio. Pues qué ridículo. Lorena Macías tiene una trayectoria de años en el mundo académico y sobre todo en la administración pública, la capacidad de supervisar, o que había encontrado irregularidades económicas que iba a denunciar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que habían hecho una campaña publicitaria carísima, cuando esa plata se la han podido dar a una universidad para que se licencie. Yo casi me desmayo escuchándola, la verdad, porque para una persona que ha trabajado en el Estado, porque ella ha trabajado en la Universidad Nacional de Trujillo, que es pliego presupuestal del Estado, debería saber perfectamente que tú no puedes, desde la SUNEDU, licenciar a una universidad. Eso es absolutamente imposible. Y así se lo dijo la periodista de RPP, Alejandra Puente, y ella salió con, no, pero podemos coordinar con unos fondos, que eso es otra historia. Pero la plata que te dan a ti para hacer campaña publicitaria, y SUNEDU necesitaba a gritos una campaña publicitaria, porque los padres no están en el nivel de información en el que estamos nosotros, los alumnos a veces tampoco, tienen que conocer una institución nueva y tienen que saber que esa institución les va a decir qué carreras son Bamba y qué no, cuáles no son Bamba,
como importantísimo, ¿no es cierto? A ella le parecía mal que sea una campaña pues publicitaria y que cueste tanta plata, ¿no? Es una cosa de locos. Finalmente se fue. Anoche, algunas personas que estaban en SUNEDU señalaban que se había trincherado y que seguía emitiendo resoluciones de nombramientos y de destituciones. Parece que había ido con una lista pues de encargo. Yo espero hoy que se dejen sin efecto todos los actos de la señora superintendenta y que se restituyan las cosas al estado anterior. Es decir, que el abogado que había despedido, que seguramente dijo, señor, esto es plagio, lo vuelvan a poner en su sitio y que todos los nombramientos efectuados con anterioridad y que venían funcionando se mantengan hasta que el ministro nombre a un superintendente basado en un concurso público, eso lo he dicho, de méritos. Ayer Gisela Ortega le dijo, hable con la Academia Nacional de las Ciencias. Hay instituciones en el Perú. Hay instituciones en el Perú que pueden hacer propuestas. El mismo CONCITEC tiene un registro donde efectivamente se puede encontrar gente muy calificada que está metida en el mundo de la investigación científica y que puede aportar mucho más, ¿no es cierto?, que una ex candidata del PPCaucismo, que en realidad era más un favor político que otra cosa. Así que espero que el señor Wexler aprenda la lección, porque además la alumna le salió rebelde y no quería irse. Primer asunto, más renuncias, pero esta sí es una renuncia. Kenji Fujimori dijo chao, chao. ¿Acaso muy inmoral esa? ¿No? Ese es como el chiste del negro que era tan negro, pero tan negro que en su tribu le decían el negro, ¿no? Porque todos eran negros. No, o sea, discúlpenme, Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, efectivamente tiene una vinculación con hechos de corrupción, pero Alberto Fujimori ha sido condenado en casos de corrupción en los que él se ha allanado, o sea, él ha aceptado los hechos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con Kenji? Se va a desalbertizar para tener autoridad moral. Ya, no sé, es muy confuso el panorama. Creo que ha aprovechado la situación. Becerril, el congresista, ¿cómo lo diríamos?, tan entusiasta con el verbo, ha salido a decirle su vida, pero ha dicho que además van a vacar al presidente con 95 votos ya. ¿Ya? Y que Kenji es un hijito de su papá, no Alberto, sino de su papá PPK. O sea, se salió bien agresivo, el señor estaba molesto. Pero en todo caso, creo que los hechos vinculados con las declaraciones de Barata van a tener un impacto grande en los próximos días, sobre todo para aquellos que están buscando una razón más para vacar al presidente de la República. Y eso es lo que puede pasar. Ahora bien, terminamos la semana con buenas noticias. Una noticia que hay que aclarar es que, guiándome por los testimonios, por el testimonio de Barata, que repitió una y otra vez que las operaciones de aportes de campaña no estaban contabilizadas, creí, como afirmaban todas sus todos los señalados, que no habían. Ya vamos a empezar con la entrevista, un segundito, está Walter Albán con nosotros, calma, ¿ya? Que no habían ninguna posibilidad de que se haya obtenido pruebas, es decir, era su palabra, básicamente, pero Barata ha ofrecido registros telefónicos. No son muy concluyentes, porque yo puedo tener un registro telefónico con una persona y el contenido de la conversación es otra cosa, pero dice que también tiene correos electrónicos, también se pueden fabricar, pero lo que sí tienen, y eso es lo más difícil de encontrar, pero que lo pueden encontrar porque es fácil de decodificar, es el registro del dinero en la División de Operaciones Estructuradas, con códigos que ha dicho que son su defensa fácilmente descifrables. Entonces hay pruebas. Y la otra cosa es que ha hablado Roque Benavides ayer, y yo me alegro mucho de que lo haya hecho, para contar lo que verdaderamente pasó en la campaña del 2011. Ya no que lo negamos, que no sabemos de qué nos están hablando, no, la verdad. Juntaron a un grupo de empresarios y hicieron una bolsa de $2 millones para hacer una campaña, ahí viene la discusión, pro inversión privada. Claro, la hicieron en las últimas 3 semanas de la segunda vuelta, con spots que decían, el Perú no puede parar. En la voz aparentemente de Carlos Raffo, espero que no lo salió a desmentir, así medio aspirada, ¿no? El Perú puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, ¿no? Habiendo solo 2 candidatos y siendo Humala el enemigo del empresariado nacional,
La discusión es, ¿eso era propaganda electoral o no era propaganda electoral? Porque si era propaganda electoral, estaban prohibidos de hacerla. En fin, está con nosotros Walter Albán, ahora presidente de Proética, y vamos a hablar un poco de todas las lecciones que nos dejan estos hechos. Muy buenos días. Ahora sí conmigo. Buenos días, Rosa María. Empecemos por lo que creo que puede ser positivo al futuro, al margen de lo judicial, ¿no? Al margen de la verdad y la justicia. La urgencia de la legislación de partidos políticos, de fiscalización de fondos partidarios, de sanciones reales y efectivas, creo que se ha hecho más que evidente en este episodio, en esta semana, ¿no? Y el poco deseo del Congreso de cambiar las cosas también. Bueno, definitivamente, creo que sospechábamos este asunto. No es un tema solo de ese Congreso, de los anteriores también. Probablemente la fuente de la contaminación, de la intoxicación, y yo diría hasta de la descomposición del escenario político peruano, tiene que ver con la forma en que se financian las campañas. Y sobre esto no se ha querido regular, no se han querido poner los límites. No solamente eso, ¿no? Transparencia denuncia, y lo ha hecho ya, que el Congreso ha modificado la ley para mal. Y ahora la OMPE ya no puede exigir a los partidos políticos que informen de ingresos y gastos durante la campaña. Exactamente. O sea, tiene que ser todo ex post. O sea, para peor. Y recordemos que cuando se discutían las atribuciones o nuevas atribuciones para la Unidad de Inteligencia Financiera, atribuciones que le negaron durante 8 años, así es, para acceder a información bancaria y tributaria, finalmente por presión de la opinión pública, de los medios, es que se cedió en parte, pero no se quiso aceptar que comparte esa información con los organismos electorales. Claro. Uh-huh. Es decir, todo lo que se ha regulado en este momento en materia de financiamiento de la política no impide que la plata sucia siga llegando, como ya se ha dicho aquí y lo hemos también sostenido en Proética. Lo que se tiene que hacer es establecer como delito recibir dinero y no declararlo. Eso nunca se ha querido hacer. Claro. Entonces, por si acaso a todos los sensibles por el chiste de que en un grupo el negro más negro le decían el negro, no es una connotación racista ni clasista, ya no sean ridículos. Pero en fin, paréntesis aparte, ¿ya? Es una forma de explicar cómo uno se considera peor que los demás, ¿no? Pero en fin, es como si hiciera un chiste de las personas bajitas, ¿no? Era tan bajita, en una familia de bajitos que a ella le decían la chata, ¿no? Ya, pues es igual, ¿no? Es igual. Kenji dice, yo soy el único que tiene autoridad moral en mi familia. Entonces, no, pues así no es, pues, Kenji. Bueno, regresemos al tema de la legislación. La legislación tiene que ser una legislación mucho más comprensiva. Y hay varios modelos. Hay modelos en el mundo en los cuales no hay financiamiento privado. Punto. Yo siempre fui enemiga de esa idea. Pues, ¿por qué vamos a mantener nosotros a los partidos? Pero visto que no saben comportarse, ¿no es cierto? Tiene que ser algo mucho más rígido, tal vez. No sé, el debate está abierto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ahí sí, Transparencia ha hecho varias propuestas que me parecen muy interesantes, que nosotros hemos respaldado. Y efectivamente hay diferentes maneras. Yo, por ejemplo, creo que no es cuestión de prohibir los financiamientos, sino que se hagan transparentes. Es decir, poner límites que no son reales. Se puede. Bueno, no se pero lo puede. otro es que hay que bajar los costos de las campañas. Y se sabe que lo más fuerte es la televisión. Claro. Los medios, Pero, digamos... pero es lo que más, digamos, hay que decirlo, lo más fácil de fiscalizar. Por eso. Gracias a eso es que la OMPE sabe desde 2006 quién le está mintiendo. Pero claramente. si se limitaran a una franja electoral que tenga financiamiento público, entonces bajamos muchísimo los requerimientos de financiamiento que hoy día tiene cualquier organización política para participar en una elección. Claro. Ahora, ese es otro camino. O sea, solamente se pasa publicidad de tal hora a tal hora, ¿no es Así cierto? Y la publicidad la paga el Estado. Así es, Punto. en la televisión y la radio. Y la radio. Y así Ya, es. ya. Y tú ya si quieres hacer tu cartelito, ya es otra cosa, ¿no? Pero hay algo también que es cierto y que creo que es una lección de lo que hemos aprendido ayer. No, el que tiene más plata no gana. Eso en el Perú ha sido casi, de verdad, sobre todo en las segundas vueltas, ¿eh? Y tenemos de eso una historia larga. Vargas Llosa contra Fujimori. Digamos, más plata tenía Vargas Llosa. No sé, Alfonso Barrantes no tenía un cobre y ganó la alcaldía de Lima contra
gente con mucho más dinero, con campañas mucho más fuertes. Ollantumala le ganó a Keiko Fujimori, es evidente que Keiko Fujimori tenía más dinero, ¿no es cierto? Si Alan García le ganó a Fujimori, no sé muy bien cómo, perdón, Alan García le ganó más bien a Ollantumala, ahí sí creo que iban parejos, pero en todo caso, o sea, no es la mayor cantidad de plata la que hace que ganes o pierdas. No es lo determinante, pero lo que es muy malo es que si la plata tiene origen sucio, viene de la corrupción, viene en el Perú además de mucha actividad ilegal, del narcotráfico, del lavado de activos, tráfico de inmuebles, etcétera. Bueno, entonces estamos contaminando permanentemente la política y llegan entonces ya no solo con sobornos, sino llegan a ocupar los puestos de autoridad, claro, ¿no es cierto? En alcaldías, en gobiernos regionales, en el Congreso y en cuantos otros instituciones del ese Estado. es uno de los ángulos, es decir, no podemos permitir que actividad criminal coopte la política. Entonces la respuesta es, pero doctor, no los cooptan, los criminales son ellos. Más bien es al revés, pero en fin. Por la cantidad, discúlpeme, de gente procesada que tenemos después de cada gobierno, ¿ya? Pero por otro lado, tampoco podemos permitir, ¿no es cierto?, que no se sepa la verdad. Entonces yo saludo mucho lo de la Confiepa ayer porque por lo menos sabemos la verdad. ¿Cómo hacemos para que la verdad se sepa si te meten plata en un maletín? Te meten plata en un maletín. Y por más que la OMP dice, bueno, ¿dónde está la factura de esto? No hay, ¿no? No hay. Ayer le han preguntado a Roque Benavides, ¿nos puede dar los nombres de las empresas? Y ha dicho que eventualmente los dará si la Fiscalía los pregunta, pero ahí ya no pudo ir más allá. Sí, que efectivamente estaban los $200.000 de Odebrecht y sí dio el monto total. Habían levantado una bolsa de más de $2 millones en apenas 3 semanas. En apenas 3 semanas, imagínense ustedes la capacidad para hacerlo, ¿ya?, para defender al país de Ollantumala. Ahora, ese es un tema, por supuesto, éticamente reprochable, pero no es lo mismo de lo que estamos hablando respecto a corrupción y financiamiento de política. ¿Es éticamente reprochable, cree usted? Yo creo que sí, porque definitivamente actuar en esa dirección no es exactamente lo que habría que promover en el país. Lo que hay que promover es que la elección sea libre, sea democrática, sea, digamos, sujeta a los aspectos que son propios de una política sana, digamos, no a una manipulación. La ley y el reglamento de las organizaciones políticas dicen que solo puede hacer campaña electoral los partidos políticos. Así es. ¿Lo que hizo la CONFIEP el 2011 fue campaña electoral? Yo entiendo que sí. Yo creo que este es un tema, por supuesto, sobre el que habrá que debatir y probablemente hayan opiniones diferentes en el asunto. Ellos sostienen que no fue campaña electoral, que ellos estaban defendiendo los principios del libre mercado. Yo creo que de alguna manera en el Perú tenemos trastocados los valores y entonces se confunde muy fácilmente y hay gente que de buena voluntad cree eso, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo siempre le decía al doctor acá antes de empezar, hay una diferencia muy grande entre principio e interés. El principio es aquel que tú defiendes aun cuando va contra tus intereses, porque prevalece, ¿no es cierto? Pero una cosa muy distinta es defender un interés. Eso me parece clave. Creo que efectivamente esta confusión entre interés, ¿no?, y principio es enorme y por tanto se producen una serie de hechos una cosa es que no encuentran otra explicación. Digamos, tú decías, voy a defender la democracia, no me importa el resultado de la elección. Vamos a defender que hayan elecciones libres. Eso es un principio. Pero si tú dices, voy a defender a la empresa privada, a mi empresa privada, para que yo siga haciendo los negocios de la forma en la que los estoy haciendo, porque creo que un candidato no me los va a dejar hacer, aun cuando tus negocios sean lícitos y muy buenos para el país y pagues tus impuestos y todo esto sea estupendo. Y miren, yo soy una ferviente creyente libre mercado, ¿no? No estás defendiendo un principio, estás defendiendo tu interés. Y son dos cosas muy diferentes. Y cuando eso se confunde, quienes actúan creen que están haciendo algo muy correcto, ¿no es cierto? Bien. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y esto hay mucho en el país. Eso es uno de los problemas más graves éticos que hay. Sin es duda. La confusión entre el bien y el mal. O sea, es la autopercepción de que estás haciendo el bien cuando estás haciendo el mal. Una conciencia bien formada incluso tiene muchas dificultades. Y una de las cosas que me decía un profesor de ética, el problema no es elegir entre el bien y el mal. El problema es elegir entre el mal y el mal, ¿no? Ese es el problema ético complejo. Claro, cuando se trastocan así los valores, entonces no nos sorprenda que luego comienzan a ocurrir cosas peores todavía, ¿no es cierto? O sea, todo se degrada
Y eso es lo que nos ha pasado. Ese es un camino, claro, entonces ya, miren, hay un experimento en el cual a un niñito pequeño lo dejan delante de una ruma de caramelitos, ya, solo, con una cámara lo está filmando, dice, no agarres ninguno. Entonces el niñito ¿no? Entonces agarra uno de abajito para que no se note, ¿no? Claro, pues se lo come. Agarra uno del costadito para que no se... Claro, a la media hora se ha comido la mitad de la ruma, ¿no? ¿Y qué pasó? No sé. ¿Quién se comió los caramelos? No fui yo, con la boca llena de caramelos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la corrupción. Vas por el pedacito de la esquina, porque es una cosa pequeña, es una minucia. Los empresarios decían, pero si estamos defendiendo al país de una amenaza, era Chávez el que venía por nosotros. Y eso tiene consecuencias desastrosas, porque eso cambia completamente la manera de hacer campañas. Porque Barata, en su percepción, tenía una percepción completamente distinta. Decía, yo he dado plata para la campaña de Keiko Fujimori. Y yo no creo que Barata, al contrario de lo que dice Roque Benavides, se equivoque. En su imaginación de la situación de los hechos, en su recuerdo de la composición de los hechos, él estaba haciendo campaña, su empresa, por Keiko Fujimori. Porque solamente habían dos. Había Humala y Fujimori. ¿Y la plata para quién era? ¿Para ayudar a Humala? No. Entonces, ¿qué te queda? Por matemática simple, la resta. Era una campaña contra Humala. No a favor de Fujimori, pero Fujimori ganaba por descarte. Y eso es éticamente, como tú dices, reprobable. No es delito porque no está en la ley de partidos políticos. ¿Se dan cuenta? Por eso toda la legislación sobre participación política, organizaciones políticas, tiene que ser revisada y ojalá que esta sea una oportunidad para que por fin avancemos. Ahora, hay otros, eso, ojo, ¿no? hay otros lobbies, no solamente lobbies de carácter, digamos, de carácter económico. El día de mañana, por ejemplo, puede haber un lobby en una campaña de los grupos evangélicos diciendo que no se puede enseñar educación sexual en los colegios. Y ponen muchísima plata para eso. ¿Ya? No es parte de la campaña, no es parte de una organización, pero van a favorecer a la organización que ellos indiquen como la que se pone de acuerdo con su digamos, plataforma. Y lo vemos, Rosa María, hay lobbies también, por ejemplo, por el tema de las universidades. Exacto. O por lo que toca a la reforma educativa, los cambios que se habían venido produciendo. Hay quienes han financiado campañas para poder conseguir que toda una política contra la minería ilegal desaparezca. Por Entonces ejemplo, esos lobbies están funcionando y tienen gente que los representa en el Congreso. mientras sean explícitos, ¿no es cierto? Si alguien se dice, yo soy el lobista de la minería ilegal en el Perú, basta ya. Todos necesitamos trabajo. ¿Qué es esto? ¿Ya? Mientras sea explícito y permanente en el tiempo, yo creo que no habría problema. El problema es cuando surgen para campaña, para meterse en la campaña y organizar en la campaña los intereses de ese grupo, poniendo plata para que el candidato responda a esos intereses. Pero normalmente no son explícitos, pues, Rosa No María. son, o sea, pues. van bajo otras banderas. Por ejemplo, si uno revisa las actas de la Comisión de Economía del Congreso anterior, ¿quién se oponía a que la Unidad de Inteligencia Financiera pudiera obtener atribuciones para acceder a la información bancaria y tributaria? Uno de los congresistas más activos en contra era Joaquín Ramírez. ¿Y cuál era el pretexto de Joaquín Ramírez? No hay que afectar la intimidad personal, no hay que afectar la seguridad de las personas. En consecuencia, no estamos hablando de gente que dice para qué está, digamos, Claro, sosteniendo tal o bien cual posición. interesante. Pues. Es que él es un hombre muy afortunado. Todos ustedes Bueno, son no muy- siempre, porque pierde libros contables en un taxi. Sí, pero era chofer de combi, se volvió millonario. Todos ustedes somos envidiosos. Bueno, creo que ¿se puede quedar unos minutos más con nosotros o tiene que salir corriendo a una reunión? Tengo que salir a una reunión. Bueno, nos tenemos que despedir. Unos minutos. Unos minutos, no, pero Sí, ya después la pausa. tenemos a nuestros 5 minutos nos dan, después la pausa. Porque hay en esto bastante que bastante que discutir. Ahora, si regresemos ahora a la parte judicializable, ¿no? Al margen del tema de legislación, de ética, de debates que deberían abrirse. Es evidente que salvo Roque Benavides, todos los demás han negado todo.
¿no? Como estoy hoy día llena de metáforas, como el marido que llega a la casa, ¿no? Con lápiz de labio en el cuello, ¿no? Le digo, oye, ¿dónde has estado? ¿Yo? En misa, ¿qué te pasa, hijita? ¿No? Yo estoy rezando, ¿tú qué tienes? Con color a trago. ¿Pero hueles a trago? Pues claro, en misa te dan vino, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Entonces, claro, es tan grotesca la mentira, pero tan grotesca que llama la atención que sea una mentira colectiva. Todos mienten. Sí, es una cuestión que choca y, claro, solo puede explicarse en la medida en que saben que no han firmado recibos y que probablemente el solo testimonio de Barata efectivamente no es prueba plena. Y eso tendrá que ser acompañado por otro tipo de... Ayer elementos. ya los abogados de Barata han dicho que tienen una batería de información adicional que pueden ofrecer. Y ya se anuncia para abril, por fin, la presencia de Hamilton Castro en Brasil, que parece que está yendo a pie, ¿ya? Para hablar de corrupción, no de fondos de campaña, de corrupción. Claro, y ahí hay que marcar la diferencia, pues, porque como nuestra legislación no castiga para nada, bueno, en términos absolutamente irrisorios, el asunto del financiamiento ilegal, Exacto. no lo convierte en delito. Entonces, en realidad, lo más que se juegan es un reproche moral, porque no van a poder condenar por lavado de activos, están forzando la figura a cosas que no tienen mayor, correspondencia con eso. Ese es el tema. En los casos de corrupción, creo que hay solo dos casos que ya están más o menos claros, que es el de Susana Villarán y el de Alejandro Toledo. Lamentablemente para ellos, bueno, he dicho se pasó un campeón Toledo, ¿no? Yo sigo riéndome, porque le saca 20 millones de dólares a Odebrecht. 20, pidió 30, pidió 35, le pagaron 20. Pero para la campaña del 2011, en primera vuelta, es el que más plata le saca. Bueno, ya era un caserito. Pues. Le sacó $700.000 y Keiko 500.000. O sea, le sacó más que Keiko. Un campeón el hombre. Es decir, entonces, bueno, ahí sí es un caso redondo de lavado, de cohecho y de colusión. Ahí están todos los crímenes. Así es. Porque tú has aceptado una coima para una carretera, has usado a tu testa, que es Maiman, para que te lo lave, lo has metido por Costa Rica, lo has revisado. Es decir, todo el círculo completo. En el caso de Susana Villarán, como yo siempre digo, yo no creo que ella se haya beneficiado directamente en un centavo, pero permitió, y el tipo penal así es clarísimo, recibir un donativo de un proveedor de la municipalidad durante su gestión. Claro, eso es una situación distinta. Ese es un cohecho. Entonces, lamentablemente será pasivo, será por negligencia, y hay otros alrededor de ella, por supuesto, más abajo, que sí tienen responsabilidad. Esos son los dos casos más sólidos en materia de corrupción, aparte del de Moreno, en fin, lo de Cusco con Acurio, hay varios presidentes regionales en la mira. Pero no hay mucho más, y eso llama muchísimo la atención e indigna. Es decir, que del gobierno de García no haya más que una banda del MTC, de viceministro para abajo, presa, además, presa hace un año, un año presa, voy a cumplir sus 18 meses, ahorita los convierten en 36, siguen presos, mudos, pero presos, ¿ya? Y los suman a presos por donaciones de campaña, no por corrupción. Entonces, ¿qué? Y una precisión, Rosa María, Sí. cuando yo decía que, digamos, el financiamiento de campaña muy difícil que configure el lavado de Muy activos, difícil. no digo que sea imposible, No. porque depende de quién financia. Me parece que en el caso de Odebrecht, ¿no es cierto? La Claro. entrega es allí donde creo que es poco probable que eso se pueda, Así es. digamos, concretar. Pero en el caso de corrupción, ¿no es cierto? Y lo que viene ahora con las declaraciones a Hamilton Castro, yo creo que la situación es distinta. Recordemos que Barata ha declarado como testigo en estas primeras declaraciones por lavado de activos, pero ahora sí tendría que declarar como colaborador eficaz. Y eso lo compromete a mucho, digamos, a mucho más detalles. Y yo no creo que esas declaraciones se queden en lo que hasta ahora hemos podido conocer. Esto va a ir mucho más allá. Claro. En el caso de Maiman, digamos, que también es colaborador eficaz o aspirante a, Así es. su información ha sido valiosísima porque da toda la ruta del dinero. Ujú. Usted tiene las cuentas, cómo entran, dónde salen, etcétera. Entonces, la combinación de los dos testimonios se corrobora. Entonces, eso está más o menos redondo. Lo que es increíble es que no puedan extraditar en un año a Alejandro Toledo, con un caso absolutamente redondo. Pero en los otros casos, digamos, efectivamente, para que haya lavado de activos, y lo explico todo el tiempo, tienen que haber unos presupuestos en el tipo penal. O sea, si yo le regalo plata al señor Albán y resulta que yo mañana soy, ¿no es cierto?, la jefa del cartel, ¿no?, del río Rímac, ¿ya?
el señor Albán no tiene por qué saber hoy que yo soy la jefa del cartel del río Rímac, ¿no? Si trabajo en un convento. Es decir, oiga, señor, yo la conocí en un convento. Entonces, Odebrecht, imagínense, Barata contesta en una de las preguntas, ¿no? Pero ¿los Humala sabían que era de procedencia ilícita? No, éramos una empresa muy respetable. Claro, es su insólito imaginación, pensar ¿no? que Odebrecht iba a contarles a cada uno de sus beneficiarios de que esto venía de una caja especial que tenían estructurada. O sea, es absurdo, eso no... Nosotros las coimas las guardamos acá, ¿no? Claro. Esta es nuestra cajita para las coimas, de acá sale, ¿no? Entonces, sí, pues, eso es una cosa de locos, ¿no? Entonces, primero tienes que probar que sabías. Segundo, tienes que probar que sea el origen absolutamente ilícito. Y eso también es difícil de probar. Y en tercer lugar, tienes que probar ¿cuál es el propósito? El propósito, que hay un nexo causal que hace que tú vayas a devolverle a que tú eres testa, que estás guardando, ocultando para otro propósito dentro de la organización criminal. Y ahí sí se caen todos los casos porque nadie devuelve, pues. No, además esto no está orientado a pasar, digamos, por un filtro para luego de blanquear el dinero, devolvérselo a quien es el propietario original. Esto más bien estaba destinado a las campañas. Así y claro, algunas cosas habrán ido a campaña, otras de repente al bolsillo, pero es un tema ya entre el donante y quien recibió. Exactamente. Entonces, eso se puede caer, pero no lo otro. Y lo otro sí va a ser muy interesante porque ahí sí el Código Penal entra con todo y aplica y sabremos qué más hay, ¿no es cierto? Sin duda. Porque no es entendible, ¿no es cierto?, que se coimee a un viceministro de comunicaciones, ni siquiera de transportes, que tiene además una estructura debajo, no encima, cuando la resolución la saca el ministro y el presidente de la República. ¿No es cierto? Definitivamente. Eso no tiene ni pies ni cabeza, ni en la imaginación de Barata. Entonces Barata va a tener que contar la verdad. Evidentemente no ha querido contarla toda. Eso es, la está contando por partes, ¿no? Ahora, siempre un testigo o un colaborador eficaz, si no corrobora, no hay. De acuerdo, pero a lo que yo No hay voy es nada. que Barata hasta el momento no ha declarado todo por razones lógicas. Él todavía es un aspirante a colaborador eficaz. Claro. Y recordemos que en algún momento, cuando estaba comenzando a declarar, salieron denuncias contra él para procesarlo y por tanto Sí. esto... La misma fiscalía lo neutralizó. Así es, esto lo condujo Hamilton entonces... Castro y Juárez Atoche lo neutralizaron. Entonces el señor se quedó un año mudo. Hemos perdido un año, eso hay que recordarlo. Yo creo que es parte de nuestra debilidad institucional, lo que explica también el asunto de Toledo, pero lo que sí me parece que es importante destacar ahora es que ha habido capacidad de recuperación. Yo creo que el Ministerio Público, mal que bien, está comenzando a hacer mejor su trabajo y lo importante también sería que en el Poder Judicial puedan prepararse para lo que viene. Lo que pasa es que si tú basta con que tengas uno o dos fiscales que destaquen para que el resto no pueda quedar mal, pues. Claro. Se nota, pues. Recordemos lo que pasó con Se Joaquín Ramírez. Archivaron la Así es. investigación, una cosa insólita. Y cuando eso se rectifica y se reabre la investigación, sale Keiko Fujimori con toda la plana de congresistas a amenazar al fiscal, cuestión que han querido llevar adelante hasta ahora último. El Consejo Nacional de Magistratura ya archivó la acusación, el Congreso no está, pero ese fue un punto de quiebre positivo para la Fiscalía, porque ahí decidieron ponerse las pilas Así es. y comenzar a operar. Ahora sí lo tenemos que dejar ir porque tiene un desayuno muy importante. Nosotros vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco. Nos están escuchando en Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo en Arequipa, a través de Radio San Martín en Cusco, a través de Radio Veritas en Ucayali, a través de Radio Cepagua en la Convención, con Radio Quillabamba en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras de Sodonco y muchas gracias por los que nos escuchan. Bueno, en ya vienen las Huánuco elecciones. y Ayacucho. Huánuco y Ayacucho. Ya vienen las elecciones, ojo, regionales en octubre. Ojo, mucho ojo a este tema, el financiamiento de estas campañas. Recuerden ustedes, a todos nuestros amigos en todo el país, qué clase de dirigentes han escogido. En un momento teníamos 5 gobernadores o presos o con orden de captura. Entonces, miren bien quién les pone la plata, de dónde sale la plata, contra qué les ponen la plata, quién se lleva el vuelto de la plata.
Esa es otra sinvergüencería completa, pero en fin. De eso vive mucha gente. Qué barbaridad. Pero en fin. Hay alguna persona acá que me ha dicho, me ha hecho una pregunta interesante, porque probablemente por desconocimiento, ¿no? Dice lo siguiente: sobre lo dicho ayer por Roque Benavides respecto a la bolsa con dinero de Odebrecht y de otros, ¿no? Para publicidad en campaña, el contenido es clave. Dos preguntas: ¿cuáles son esas publicidades? Y al emitirse dejaron claro que era de ellos. La respuesta es sí. La segunda pregunta es sí, dejaron claro. Hay, por ejemplo, yo he puesto dos ejemplos. Una que se llama el spot Adelante, donde dicen el Perú no puede parar. Se los voy a poner ahorita. Queda claro que es un spot de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias. Y luego el otro spot, que es más largo, tiene casi 6 minutos, es el famoso spot de las cadenas productivas, ¿no es cierto? Donde el personaje aparece con un casco naranja, con unos guantes naranjas, con un mandil naranja, todo era naranja subliminal, diciendo pues que se destruía el trabajo, lo importante era el trabajo. Y ese era firmado, por lo menos, por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que así como la Sociedad Nacional de Industrias, son socias de CONFIEP, o sea, ponían cada uno de sus asociados. Algunas personas me han hecho recordar, no sé si ustedes lo recuerdan, de un famoso partido de fútbol entre primera y segunda vuelta, donde en el intermedio Oblita sale hablando. Y se lo comieron vivo, ¿eh? Pero lo retiraron inmediatamente el spot. ¿No es cierto? Lo habían contratado para esta campaña y ese spot fue retirado porque fue muy... En fin, fue muy duro. Pero yo tengo acá, lo vamos a poner ahorita, vamos a poner el de porque la voz, ustedes la van a identificar. Qué malos son. Yo no me había dado cuenta de quién era la voz hasta que mi amigo Marcos Cifuentes me dijo, la tuitósfera, Twitterlandia va a identificar la voz. Y escuchando, y le dije, pucha, se parece a la voz de Carlos Raffo. A ver. Entonces, Vamos a escucharlo. se parece. Ahora, me puedo equivocar. Y luego les voy a poner, mire, empecemos por esto, ¿ya? Esta es una entrevista que yo le hago a Humberto Speciani. El señor Briceño ha dicho que él no puede haber recibido nada porque él dejó de ser presidente de CONFIEP en febrero del 2011, en medio de la campaña, pero en primera vuelta. Y se elige al señor Humberto Speciani. Y Humberto Speciani sí es el presidente de CONFIEP durante la emisión de estos spots. Esta es una entrevista que yo le hago en los últimos días ya de mi trabajo en América Televisión. Como ustedes saben, yo por esta campaña me quedé sin trabajo. Vamos a escucharla ahorita. Ahora, ¿podemos? Ya, a ver. Escuchen lo que yo le decía con total tranquilidad al presidente de Ayer y hoy sobre cómo el gremio de gremios de los empresarios peruanos vio la luz. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rosa María. Tuvieron una reunión muy cordial ayer con Ollanta Humala. Sí. ¿Qué impresión se llevó usted? Muy positiva. Yo creo que es un hombre pragmático y la reunión fue muy cordial y muy franca, ¿no? Nosotros siempre exigimos transparencia y él ha mostrado también transparencia, ¿no? O sea, ¿le quedó claro a él que él no era el candidato de ustedes? Sí, claro, Lo sabe por supuesto, perfectamente. sí, lo sabe perfectamente, sí. Porque, digamos, Escuchan, le quedó claro a él que él no era el candidato de ustedes. Y el presidente de la CONFIEP me dice, sí, claro, no era nuestro candidato. De la CONFIEP, ¿ah? Sigamos. ustedes dedicaron buena parte fondos de CONFIEP a hacer una campaña de propaganda en pro de la inversión. Sí. Creo que en realidad era apoyo subliminal a Keiko Fujimori, no era un poco escandaloso. ¿Se arrepiente de eso? No, vamos a decir. A ver. Hace 18 meses que comenzamos la campaña radial, tanto en Lima, pero en provincias. Está muy bien. Diciendo la inversión. Las últimas semanas sí fueron de televisión. Claro, entonces ahí te podías interpretar, para Keiko, pero estamos defendiendo la inversión privada que creen pulegos, ¿no? Y eso ha sido. Sí, pero no en campaña, pues, ¿no? O sea, si usted me dice que a partir de hoy día empieza una campaña para defender la inversión privada, me parece estupendo. Sí. Nunca la hacen, además. Y justo las 4 semanas antes de que termine la segunda vuelta, arrancan una campaña que parecía que competían con los dos candidatos, digamos, en número de spots. O sea, la campaña comenzó hace 18 meses. No, ya lo sé, pero en televisión. En televisión, sí. Que es masivo. Comenzamos hace 3 semanas. 3 semanas, Sí, pues. Era claro. para ayudar a Keiko. Sí. Era para ayudar a la inversión nacional. No, pero era para ayudar a Keiko Fujimori. Ajá. No sé si yo con ese propósito. La verdad es que no. Uy,
Sí, señor Roberto, usted es una buena persona. Pues ya, bueno, se quitaron el kimono, se pusieron el terno y se fueron a visitar a Ollantaytamala. Y nos trató muy bien. Claro, es que ya terminó las elecciones, ya terminaron el lunes ya está definido quién es nuestro... Bueno, este es el principio de esta entrevista, donde el 9 de junio del año 2011, estamos 18 hoy, o sea, estamos 7 años después, el presidente me reconoce que no era su candidato y que ya terminó, ¿no es cierto? Entonces sí, ahora sí tenían que acomodarse con el nuevo presidente. Y me reconoce que efectivamente en las últimas 3 semanas de campaña hicieron una campaña en televisión. Lo que no sabíamos era cuánta plata había de por medio, $2 millones. Qué suerte, caracho, la de Keiko. ¿Ya? Y dos, ya entendemos muchas cosas. O sea, yo ayer he tenido la satisfacción con algunos otros periodistas que trabajamos en América en ese entonces, de entender cuál era la presión que había sobre nosotros, ¿no es cierto?, para sumarnos a una campaña absolutamente absurda. Voy a poner un pedacito más de la entrevista con Especiani. ¡Ey! Perdón. Se me fue mi operador, no te vayas. A ver, Esta militarista, velasquista, todos los cientistas sabios y les iba a quitar sus casas de playa, iba a cerrar los colegios privados, les iba a quitar a sus hijos. Todas las cosas horrorosas que yo escuché en las últimas 2 semanas, y además yo era la culpable, ¿no? Porque efectivamente yo no me sumaba a ese coro de tonterías. Pero en fin. Pero no todos, Pero han todos, sido muy duros con Ollantaytamala. No confío y no generalices. En confío también hay gente que también tira para Humala, por si acaso. ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto. No todos. Esto no es siguen un coro de sí. Usted me los presenta. Sí, claro. Sí, hay algunos que sí. Sí, pero digamos, siempre hay la oveja negra, la familia, ¿no? Una cosa llamaría oveja negra, pues no tampoco. Ahora, vamos a hablar de temas serios. Digamos que lo pasado. Ahí está. O sea, miren, en los temas que yo le digo que era militarista, chavista, que le iba a quitar a sus hijos, que les iba a quitar sus casas de playa, todo eso era lo que se decía en campaña. Así es. Y además, yo misma digo, yo no me he sumado a esa campaña de mentiras, porque esas eran mentiras. Claro, evidentemente, la empresa en la que yo trabajaba, que era América Televisión, ¿no es cierto?, estaba comprometida con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y quería, de todas las formas posibles, apoyar esta campaña de la CONFIEP. Por eso nos votaron a todos. Porque además no ganaron, perdieron. ¿Se dan cuenta? Entonces había que castigar a alguien. Y los castigados fuimos los periodistas. Laura Puertas, Patricia Montero en primer lugar, ya desde Semana Santa. Entonces, hoy ya se sabe cuáles fueron las órdenes del directorio de América Televisión. Dicho sea de paso, y hay que decirlo, América Televisión es de propiedad en un 70% del Grupo del Comercio y en un 30% de la República. La gente de la República obviamente se opuso a que nos votaran, ¿no es cierto?, por defender nuestro trabajo. Pero el 70% mandó, ¿no? Y claro, ese era una decisión tomada para hacerle ver a todo el periodismo peruano que si tú no te alineas con los intereses del dueño, para afuera. O sea, a mí no me van a contar esta historia porque yo la viví. Lo que no sabíamos era el monto. Yo nunca me imaginé que esta torta publicitaria de $2 millones hubiera sido tan atractiva, porque efectivamente los canales todos querían morder de ahí. Y si sus periodistas no estaban a disposición de decir mentiras, porque lo que querían era que dijeras mentiras, entonces simple y llanamente no servías. Es así de escandaloso. O sea, que acá hay varias capas de temas morales que yo creo que los empresarios de televisión en Perú también tienen que pensar cuál fue su papel en esto. Y a los que están pidiendo el así... spot. El spot. Hay varios, hay varios. Vamos a escuchar primero el de Carlos Raffo. No es Carlos Raffo, no seamos malos. No, pero una voz que se parece mucho a la de Carlos Raffo cuando la imposta, porque él en sus comerciales pues la imposta un poquito, ¿no? La pone así en un tono así dramático, ¿no? Y este sí tiene cierto dramatismo, ¿eh? Es interesante. Lo tengo en mi timeline y lo van a escuchar ahora. El spot está... Ustedes lo pueden buscar en... Dos opciones. Pero vamos a ponerlo de nuevo. Vamos hacia adelante. Se escucha mal, pero vamos a ponerlo de nuevo para... Este dura 26 segundos y tiene sobre todo la voz de Carlos Raffo y imágenes de empresa y qué sé yo. A ver, ahora sí. El Perú tiene dos opciones. O vamos hacia adelante. O vamos hacia atrás.
Los peruanos tenemos la respuesta. Lo firman con FIEP y la Sociedad Nacional de Industrias, este en particular. Pero los peruanos tenemos dos opciones. Esa no es una campaña pro empresa privada, están hablando directamente de la campaña política electoral. O vamos hacia adelante con música, ¿sí? Entonces no te dicen vota por Keiko, pero es evidente que quién es el que nos va a llevar adelante y el de acá atrás. Y el otro spot ya tiene como 6 minutos, es más largo, es de este señor que cuida su trabajo, que tiene es largo, pero ¿lo hacemos después de la pausa? Sí, ya, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 51 minutos, usted está en A Pensar Más. Ahí estamos escuchando Sí, Rosa María. algo, pero vamos a cuadrarlo bonito. Miren, este spot de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión dura 5 minutos 16, es un poco largo. Lo que tiene de curioso, no solamente es el mensaje, ¿no? Sino que en cada uno de los cuadros, más o menos, hay un elemento de color naranja. Predomina el color naranja. Predomina, entonces, los cascos, los guantes, el mandil, un tractor atrás, lo que sea, ¿ya? Pero ya Una pared. Una pared pintada de naranja, es una cosa ya muy graciosa, ¿ya? Pero el mensaje, ¿qué tiene que ver la Sociedad Nacional de Radio y Televisión con las cadenas productivas? 2 semanas antes de las elecciones. En un spot de 5 minutos. ¿Ah? ¿Esto quién lo hace? La Sociedad Nacional de Radio y Televisión. A ver, vamos a poner acá. ¿Lo tienes? La propaganda subliminal. Para los que nos ven por Facebook, lo van a mirar también. Un tesoro que nos permite darle lo mejor a ellos. ¿Se escucha? Sí. Gracias a Dios salieron a la mamá. Ellos son mi familia, mi motor y motivo, como dice el Grupo 5. Y por ellos cambiamos, para que nuestros hijos tengan un hogar digno, educación, comida y tantas otras cosas que se merecen. Por eso, hermano, la chamba hay que cuidarla como si fuera oro. Y hablando justamente de eso, ¿tú sabes por qué cada vez más gente en el Perú tiene un trabajo digno? Porque aquí en el Perú hace tiempo tenemos libertad de trabajo y esto va de la mano con la libertad de empresa. Por eso es que ahora vemos cómo cada vez se abren más empresas en el Perú. Grandes, medianas, chiquitas, empresas nacionales, internacionales, empresas familiares y hasta microempresas. Y todas tienen 2 cosas en común. Número 1, dan trabajo a millones de familias. Y número 2, todas están conectadas entre ellas. Ah, ¿no me crees? Piensa en esto. Imagínate una gran empresa que haga medicina. Esta empresa debe tener unos 500 trabajadores y todos tienen que usar mandil blanco. Entonces contratan una empresa mediana que hace uniformes de trabajo. ¿Y cómo cierran los uniformes? Con botones. Así que esta empresa mediana contrata una empresa chiquita que se dedica a eso. ¿Y cómo transportamos los botones? Pues en taxi. Así que la empresa chiquita contrata al tío que tiene su station wagon y vive de eso. Eso, compadre, se llama cadena de producción. Y es el secreto para que los grandes, medianos, chiquitos y hasta los recontra chiquitos crezcan. Las cadenas de producción dan trabajo a mucha gente, hermano. Pero para que realmente funcione necesitan de algo básico. Libertad. El tipo de libertad que tiene el Perú ahorita y que gracias a Dios nos ha puesto en el mejor momento de nuestra historia. Y si no, ¿cómo crees que pudimos aguantar la última crisis mundial? ¿Te acuerdas? Países grandazos se vinieron abajo y nosotros acá, firmes como buenos cholos, la pudimos pasar sin que nos tumben. En el mundo entero solo algunos la pudieron aguantar, como la India, Corea y Perú. Cuñado, eso es mejor que ganar la Copa América. Por eso es que ahora el mundo entero tiene los ojos puestos en el Perú, porque nuestra libertad de trabajo y empresas están atrayendo muchísimos inversionistas que ya están pensando en abrir plantas, fábricas, oficinas, dándoles mañana un trabajo digno. ¿Sabes a quién? A nuestros hijos. ¿Te imaginas a tu gordito estudiando ingeniería y ensamblando autos en la planta que Volkswagen decidió abrir en el Perú, como lo hizo en Brasil? ¿Te imaginas a tu hija que estudió electrónica diseñando televisores en la fábrica que Sony abrió en nuestro país, como lo hizo en Taiwán? ¿Te imaginas la cantidad de puestos de trabajo que esto podría significar para nuestros hijos? Pues te tengo una buena noticia. El Perú ya está camino hacia ese futuro gracias a la libertad de trabajo y de empresa en que vivimos.
Para formarnos una opinión más clara te voy a hacer una pregunta. Si tú pudieras enviar a tu hijo a estudiar y trabajar a otro país, ¿qué país elegirías? ¿Ya decidiste? Pues ese país tiene libertad de trabajo y libertad de empresa. ¿Sabes cómo lo sé? Porque todos los países desarrollados las tienen. ¿Y qué está pasando hoy en el Perú? Bueno, si bien es cierto que aún hay mucha gente pobre en el país, los frutos de estas libertades poco a poco ya se comienzan a ver. Si no me crees, salgamos a la calle. Mira, por ejemplo, hace 10 años, solo el 9% de los peruanos podían tener un teléfono celular. Hoy en día casi todos tenemos uno, como el que tienes en el bolsillo ahorita, ¿o no? Otra cosa, ¿te has dado cuenta que por donde miras se está construyendo una casa, un edificio, una pista o cualquier cosa? Ah, y otro dato. ¿Sabías que en la Navidad que pasó, los peruanos compramos más televisores que en los últimos 20 años? Todas esas son señales de que la cosa está caminando, pero aún falta mucho por hacer. Todavía faltan muchísimos peruanos a quienes no les ha llegado el bienestar. Por eso es importante que mantengamos las libertades de empresa y de trabajo en el país. Así con el tiempo, ellos también se podrán unir a las cadenas de producción y ser los constructores de su propio futuro, con un trabajo digno. Pero ¿y qué pasaría si estas libertades desapareciesen? ¿Te has preguntado eso? Pues chao grandes inversiones extranjeras, chao grandes empresas, chao trabajos dignos para nuestros hijos. En otras palabras, compadre, chao futuro. La gran fábrica de medicinas sería otro país. La Empiforme ya no vendería tantos mandiles. La empresa chiquita que vendía botones ya no produciría tanto. Y mi tío con su station wagon se pasaría todo el día dando vueltas para buscar una carrera. O sea, para decirlo en buen cristiano, sin libertad, perdemos todos. Reflexionemos acerca de lo importante que son las libertades de trabajo y empresa. No solo para cuidar nuestra chamba, sino también el futuro de nuestros hijos. Porque recordemos que toda decisión que tomemos hoy va a afectar al Perú que ellos heredarán mañana. Y sigamos chambeando en libertad, Perú, porque así tú, yo y todos nosotros nos vamos para arriba. El aviso termina con un obrero que habla, por supuesto con mandil naranja, y la firma de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. O sea, lo que te está diciendo es que vivimos en el paraíso, que podemos vivir en un paraíso mejor, eso era el 2011, ¿ya? Y que nos van a quitar ese futuro, nos lo van a quitar, y no van a dar la empresa grande, ni la mediana, ni la chiquita. Entonces, es aterrador, ¿no es cierto? No están mal hechos, pero esto fue lo que se pasó en campaña. O sea que no me digan que no existió porque yo estuve ahí. Versiones más abreviadas, por supuesto, de este spot de 5 minutos se pasaron también. Entonces, esto fue lo que pasó en 2011. No es ninguna novedad. Segunda vuelta de 2011. El empresariado peruano estaba desesperado, pero realmente en pánico, pero con ataque de pánico, ¿no es cierto? Porque Ollanthumala podía ganar. ¿Qué pasó? Ollanthumala ganó, no hizo nada de lo que dijo con la gran transformación, sino se comprometió con la hoja de ruta, y finalmente la CONFIEP siempre lo dio. El empresariado peruano lo dio siempre. Y ahora está preso. Se peleó con todos. ¿Hizo un mal gobierno? Sí, en muchas cosas hizo un mal gobierno, y en otras, como en todos, hizo algunas buenas cosas. Probablemente, como dicen siempre, sus ministros fueron mejores que él. Pero, digamos, esto fue lo que pasó. Y yo repito, yo le agradezco a Roque Benavides que haya contado la historia, porque si no lo hubiera contado, estaríamos de nuevo discutiendo que esto nunca pasó. Y nosotros los que estuvimos ahí estaríamos considerados pues unos loquitos que se están imaginando cosas. Esto pasó en el Perú. Y con esto Roque Benavides está confirmando que lo que ha dicho Barata o lo que dice Barata es verdad. Es verdad. En la cabeza de Barata, él estaba dando $200,000 para ayudar a Keiko Fujimori. Claro. En la cabeza de Roque Benavides estaban haciendo una campaña para promover la inversión privada. Y en la cabeza de la gran mayoría de gente, si habían dos candidatos y favorecían a uno y denigraban al otro, estaban haciendo campaña, ¿no es cierto? Así eso es así de claro. Esto es complicado, ¿no? O sea, en fin, vamos a verlo. Me hacen más preguntas, vamos a tratar de contestar algunas. Muchas gracias por toda la gente que me dice que lo escucha en algún momento del día este programa. Ya, Gracias por todos los que comparten el programa. Así es. La gente me propone cosas graciosas, ¿eh? Tengo una pregunta. ¿Por qué no hay cambiadores de bebé en los baños de hombre? ¿Qué? En los baños de hombre, ahorita se ríen, ahí al toque se da cuenta. ¿Qué? Dice, a ver, sí. ¿Cómo se nota que está perdido? A ver, cuando tú entras a un baño de mujeres, ¿no es cierto? Públicos,
en los aeropuertos, establecimientos de mucha atención, y los modernos sobre todo, siempre hay una tablita que tú bajas para cambiar al bebé. ¿Ya? ¿Por qué no hay en los baños de hombres una tablita para cambiar al bebé? ¿Estamos condenadas las mujeres a cambiar al bebé? ¿El papá no puede cambiar al bebé? Muy bien, Filscheman se llama la cuenta. Nunca lo había pensado. Tienes toda la razón. Es Guayameya, creo que es una señora, Carbonella que me escribe. Tienes toda la razón. A partir de este momento, tablitas para cambiar bebés en los baños de hombres. Hoy es viernes. Hoy es viernes, nos tenemos que ir, señor de la justicia. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos mucho por contar el lunes, ¿no? El lunes empezamos la Semana Internacional de la Mujer. Muy bien. Justamente para buen empiece. Sí. Hay que poner en los baños de hombres, ¿no es cierto?, los cambiadores de bebé, a ver si aprenden a cambiar a sus hijos. José Alejandro Boyer nos dice, el spot de Oblitas salió por el tema del óvulo minero, lo que además hubo en la campaña de 2011, me confundí, es un spot de una empresa de productos de belleza a sus impulsadores, también en tonos naranjas. Bueno, yo le pido a todos los tuiteros que los spots que encuentren los vayan mandando. Yo solamente encontré estos dos, pero claro, como ustedes saben, yo trabajo sola, no tengo un equipo y estoy segura que hay muchos más. Naila llora, si no tengo un equipo. Naila pues con las justas pues conmigo, ¿ya? Y Eduardo está en los controles, Abel conmigo acá en la cabina y necesitamos ayuda, así que se las pedimos. Si pueden ustedes mandarme más spots al Twitter, yo encantada los coloco. Y después podemos hacer una composición en el Facebook de Santa Rosa y decir, estos son todos los spots que se emitieron entre la primera y la segunda vuelta del 2011, pagados por el empresariado peruano para que no gane Ollantumala. ¿Eso es lícito? Sí, no hay ilicitud, no hay delito. Es moralmente ético, de verdad. Es una conducta ética. La ley de partidos políticos dice que campaña solo hacen los partidos políticos. Ellos dicen que no es campaña. Sí es campaña, pues. Increíble. Y a pesar de toda esa plata, porque fíjense, le puede haber dado el Partido de los Trabajadores $3 millones a Humala, pero a Keiko, entre los 2 millones que les estaba poniendo la Confiep y el millón que le pone Odebrecht, ahí van 3 también. Así se mueve la plata en estas campañas, es la locura. Esto tiene que acabar. Nos vamos, Rosa María. Tenemos la misa del Señor de la Justicia. Eso. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Hasta aquí. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Pero si estamos defendiendo al país de una amenaza, era Chávez el que venía por nosotros. Y eso tiene consecuencias desastrosas, porque eso cambia completamente la manera de hacer campañas. Porque Barata, en su percepción, tenía una percepción completamente distinta. Decía, yo he dado plata para la campaña de Keiko Fujimori. Y yo no creo que Barata, al contrario de lo que dice Roque Benavides, se equivoque. En su imaginación de la situación de los hechos, en su recuerdo de la composición de los hechos, él estaba haciendo campaña, su empresa, por Keiko Fujimori. Porque solamente habían dos. Había Humala y Fujimori. ¿Y la plata para quién era? ¿Para ayudar a Humala? No. Entonces, ¿qué te queda? Por matemática simple, la resta. Era una campaña contra Humala. No a favor de Fujimori, pero Fujimori ganaba por descarte. Y eso es éticamente, como tú dices, reprobable. No es delito porque no está en la ley de partidos políticos. ¿Se dan cuenta? Por eso toda la legislación sobre participación política, organizaciones políticas, tiene que ser revisada y ojalá que esta sea una oportunidad para que por fin avancemos. Ahora, hay otros, eso, ojo, ¿no? hay otros lobbies, no solamente lobbies de carácter, de carácter económico. El día de mañana, por ejemplo, puede haber un lobby en una campaña de los grupos evangélicos diciendo que no se puede enseñar educación sexual en los colegios. Y ponen muchísima plata para eso. ¿Ya? No es parte de la campaña, no es parte de una organización, pero van a favorecer a la organización que ellos indiquen como la que se pone de acuerdo con su digamos, plataforma.
Y lo vemos, Rosa María, hay lobbies también, por ejemplo, por el tema de las universidades. Exacto. O por lo que toca a la reforma educativa, a los cambios que se habían venido produciendo. Hay quienes han financiado campañas para poder conseguir que toda la, digamos, una política contra la minería ilegal desaparezca. Por Entonces ejemplo, esos lobbies están funcionando y tienen gente que los representa en el Congreso. mientras sean explícitos, ¿no es cierto? Si alguien se dice, yo soy el lobista de la minería ilegal en el Perú, basta ya, todos necesitamos trabajo. ¿Qué es esto? ¿Ya? Mientras sea explícito y permanente en el tiempo, yo creo que no habría problema. El problema es cuando surgen para campaña, para meterse en la campaña y organizar en la campaña los intereses de ese grupo, poniendo plata para que el candidato responda a esos intereses. Pero normalmente no son explícitos, pues, Rosa No María. son, o sea, pues. van bajo otras banderas. Por ejemplo, si uno revisa las actas de la Comisión de Economía del Congreso anterior, ¿quién se oponía a que la Unidad de Inteligencia Financiera pudiera obtener atribuciones para acceder a la información bancaria y tributaria? Uno de los congresistas más activos en contra era Joaquín Ramírez. ¿Y cuál era el pretexto de Joaquín Ramírez? No hay que afectar la intimidad personal, no hay que afectar la seguridad de las personas. En consecuencia, no estamos hablando de gente que dice para qué está, digamos, Claro, sosteniendo tal o cual posición. interesante. Pues. Es que él es un hombre muy afortunado. Todos ustedes Bueno, son no muy- siempre, porque pierde libros contables en un taxi. Sí, pero era chofer de combi, se volvió millonario. Todos ustedes somos envidiosos. Bueno, creo que ¿se puede quedar unos minutos más con nosotros o tiene que salir corriendo a una reunión? Tengo que salir a una reunión. Bueno, nos tenemos que despedir. Unos minutos. Unos minutos, no, pero sí, ya después la pausa. tenemos a nuestros 5 minutos nos dan, después la pausa. Porque hay en esto bastante que bastante que discutir. Ahora, si regresemos ahora a la parte judicializable, ¿no? Al margen del tema de legislación, de ética, de debates que deberían abrirse. Es evidente que salvo Roque Benavides, todos los demás han negado todo. ¿No? Como estoy hoy día llena de metáforas, como el marido que llega a la casa, ¿no? Con lápiz de labio en el cuello, ¿no? Y le digo, oye, ¿dónde has estado? ¿Yo? En misa, ¿qué te pasa, hijita? ¿No? Yo he estado rezando, ¿tú qué tienes? Con color a trago. ¿Pero cuál es a trago? Pues claro, en misa te dan vino, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Entonces, claro, es tan grotesca la mentira, pero tan grotesca que llama la atención que sea una mentira colectiva. Todos mienten. Sí, es una cuestión que choca y, claro, solo puede explicarse en la medida en que saben que no han firmado recibos y que probablemente el solo testimonio de Barata efectivamente no es prueba plena. Y eso tendrá que ser acompañado por otro tipo de... Ayer ya los abogados de Barata han dicho que tienen una batería de información adicional que pueden ofrecer. Y ya se anuncia para abril, por fin, la presencia de Hamilton Castro en Brasil, que parece que está yendo a pie, ¿ya? Para hablar de corrupción, no de fondos de campaña, de corrupción. Claro, y ahí hay que marcar la diferencia, pues, porque como nuestra legislación no castiga para nada, o bueno, en términos absolutamente irrisorios, el asunto del financiamiento ilegal, exacto, no lo convierte en delito. Entonces, en realidad, lo más que se juegan es un reproche moral, porque no van a poder condenar por lavado de activos, están forzando la figura a cosas que no tienen mayor, correspondencia con eso. Ese es el tema. En los casos de corrupción, creo que hay solo 2 casos que ya están más o menos claros, que es el de Susana Villarán y el de Alejandro Toledo. Lamentablemente para ellos, bueno, he dicho se pasó un campeón Toledo, ¿no? Yo sigo riéndome, porque le saca $20 millones a Odebrecht. 20, pidió 35, le pagaron 20. Pero para la campaña del 2011, en primera vuelta, es el que más plata le saca. Bueno, ya era un caserito. Pues. Le sacó $700.000 y Keiko $500.000. O sea, le sacó más que Keiko. Un campeón el hombre. Es decir, entonces, bueno, ahí sí es un caso redondo de lavado, de cohecho y de colusión. Ahí están todos los crímenes. Así es. Porque tú has aceptado una coima para una carretera, has usado a tu testa, que es Maiman, para que te lo lave, lo has metido por Costa Rica, lo has revisado. Es decir, todo el círculo completo. En el caso de Susana Villarán, como yo siempre digo, yo no creo que ella se haya beneficiado directamente en un centavo, pero permitió, y el tipo penal así es clarísimo, recibir un donativo de un proveedor
de la municipalidad durante su gestión. Claro, esa es una situación distinta. Ese es un cohecho. Entonces, lamentablemente será pasivo, será por negligencia, y hay otros alrededor de ella, por supuesto, más abajo que sí tienen responsabilidad. Esos son los dos casos más sólidos en materia de corrupción, aparte del de Moreno, en fin, luego con hechos de corrupción. Pero Alberto Fujimori ha sido condenado en casos de corrupción en los que él se ha allanado, o sea, él ha aceptado los hechos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con Kenji? Se va a desalbertizar para tener autoridad moral. Ya, no sé. Es muy confuso el panorama. Creo que ha aprovechado la situación. Becerril, el congresista, ¿cómo lo diríamos? Tan entusiasta con el verbo, ha salido a decirle su vida, pero ha dicho que además van a vacar al presidente con 95 votos ya. ¿Ya? Y que Kenji es un hijito de su papá, no Alberto, sino de su papá PPK. O sea, se salió bien agresivo, el señor estaba molesto. Pero en todo caso, creo que los hechos vinculados con las declaraciones de Barata van a tener un impacto grande en los próximos días, sobre todo para aquellos que están buscando una razón más para vacar al presidente de la República. Y eso es lo que puede pasar. Ahora bien, terminamos la semana con buenas noticias. Una noticia que hay que aclarar es que, guiándome por los testimonios, por el testimonio de Barata, que repitió una y otra vez que las operaciones de aportes de campaña no estaban contabilizadas, creí, como afirmaban todas sus todos los señalados, que no habían. Ya vamos a empezar con la entrevista, un segundito, está Walter Albán con nosotros, calma, ¿ya? Que no habían ninguna posibilidad de que se haya obtenido pruebas, es decir, era su palabra, básicamente, pero Barata ha ofrecido registros telefónicos, no son muy concluyentes, porque yo puedo tener un registro telefónico con una persona y el contenido de la conversación es otra cosa, pero dice que también tiene correos electrónicos, también se pueden fabricar, pero lo que sí tienen, y eso es lo más difícil de encontrar, pero que lo pueden encontrar, porque es fácil de decodificar, es el registro del dinero en la División de Operaciones Estructuradas, con códigos que ha dicho que son su defensa fácilmente descifrables. Entonces hay pruebas. Y la otra cosa es que ha hablado Roque Benavides ayer, y yo me alegro mucho de que lo haya hecho, para contar lo que verdaderamente pasó en la campaña del 2011. Ya no que lo negamos, que no sabemos de qué nos están hablando, no, la verdad. Juntaron a un grupo de empresarios y hicieron una bolsa de $2 millones para hacer una campaña, ahí viene la discusión, pro inversión privada. Claro, la hicieron en las últimas 3 semanas de la segunda vuelta, con spots que decían, el Perú no puede parar. En la voz aparentemente de Carlos Raffo, espero que no lo salió a desmentir, así medio aspirada, ¿no? El Perú puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, ¿no? Habiendo solo 2 candidatos y siendo Humala el enemigo del empresariado nacional, la discusión es, ¿eso era propaganda electoral o no era propaganda electoral? Porque si era propaganda electoral, estaban prohibidos de hacerla. En fin, está con nosotros Walter Albán, ahora presidente de Proética, y vamos a hablar un poco de todas las lecciones que nos dejan estos hechos. Muy buenos días. Ahora sí conmigo. Buenos días, Rosa María. Empecemos por lo que creo que puede ser positivo al futuro, al margen de lo judicial, ¿no? Al margen de la verdad y la justicia. La urgencia de la legislación de partidos políticos, de fiscalización de fondos partidarios, de sanciones reales y efectivas, creo que se ha hecho más que evidente en este episodio, en esta semana, ¿no? Y el poco deseo del Congreso de cambiar las cosas también. Bueno, definitivamente, creo que sospechábamos este asunto, no es un tema solo de este Congreso, de los anteriores también. Probablemente la fuente de la contaminación, de la intoxicación, y yo diría hasta de la descomposición del escenario político peruano tiene que ver con la forma en que se financian las campañas. Y sobre esto no se ha querido regular, no se han querido poner los límites. No solamente eso, ¿no? Transparencia denuncia, y lo ha hecho ya, que el Congreso ha modificado la ley para mal. Y ahora la OMPE ya no puede exigir a los partidos políticos que informen de ingresos y gastos durante la campaña. Exactamente. O sea, tiene que ser todo ex post.
O sea, para peor. Y recordemos que cuando se discutían las atribuciones o nuevas atribuciones para la Unidad de Inteligencia Financiera, atribuciones que le negaron durante 8 años Así es. para acceder a información bancaria y tributaria, finalmente por presión de la opinión pública, de los medios, es que se cedió en parte, pero no se quiso aceptar que comparte esa información con los organismos electorales. Claro. Ujú. Es decir, todo lo que se ha regulado en este momento en materia de financiamiento de la política no impide que la plata sucia siga llegando, como ya se ha dicho aquí y lo hemos también sostenido en Proética. Lo que se tiene que hacer es establecer como delito recibir dinero y no declararlo. Eso nunca se ha querido hacer. Claro. Entonces, por si acaso a todos los sensibles por el chiste de que en un grupo el negro más negro le decían el negro, no es una connotación racista ni clasista, ya no sean ridículos. Pero en fin, paréntesis aparte, ¿ya? Es una forma de explicar cómo uno se considera peor que los demás, ¿no? Pero en fin. Es como si hiciera un chiste de las personas bajitas, ¿no? Era tan bajita, en una familia de bajitos que a ella le decían la chata, ¿no? Ya, pues es igual, ¿no? Es igual. Kendi dice, yo soy el único que tiene autoridad moral en mi familia. Entonces, no, pues así no es, pues, Kendi. Bueno, regresemos al tema de la legislación. La legislación tiene que ser una legislación mucho más comprensiva. Y hay varios modelos. Hay modelos en el mundo en los cuales no hay financiamiento privado. Punto. Yo siempre fui enemiga de esa idea. Pues, ¿por qué vamos a mantener nosotros en los partidos? Pero visto que no saben comportarse, ¿no es cierto? Tiene que ser algo mucho más rígido, tal vez. No sé, el debate está abierto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ahí sí, Transparencia ha hecho varias propuestas que me parecen muy interesantes, que nosotros hemos respaldado. Y efectivamente hay diferentes maneras. Yo, por ejemplo, creo que no es cuestión de prohibir los financiamientos, sino que se hagan transparentes. Es decir, poner límites que no son reales. Se puede. Bueno, No se pero lo puede. otro es que hay que bajar los costos de las campañas. Y se sabe que lo más fuerte es la televisión. Claro. Los medios, Pero, digamos... pero es lo que más, digamos, hay que decirlo, lo más fácil de fiscalizar. Por eso. Gracias a eso es que la OMP sabe desde el 2006 quién le está mintiendo. Pero claramente. si se limitaran a una franja electoral que tenga financiamiento público, entonces bajamos muchísimo los requerimientos de financiamiento que hoy día tiene cualquier organización política para participar en una elección. Claro. Ahora, ese es otro camino. O sea, solamente se pasa publicidad de tal hora a tal hora, ¿no es Así cierto? Y la publicidad la paga el Estado. Así es, Punto. en la televisión y la radio. Y la radio. Y así Ya, es. ya. Y tú ya si quieres hacer tu cartelito, ya es otra cosa, ¿no? Pero hay algo también que es cierto y que creo que es una lección de lo que hemos aprendido ayer. No, el que tiene más plata no gana. Eso en el Perú ha sido casi, de verdad, sobre todo en las segundas vueltas, ¿eh? Y tenemos de eso una historia larga. Vargas Llosa contra Fujimori. Digamos, más plata tenía Vargas Llosa. No sé, Alfonso Barrantes no tenía un cobre y ganó la alcaldía de Lima contra gente con mucho más dinero, con campañas mucho más fuertes. Ollantumala le ganó a Keiko Fujimori y es evidente que Keiko Fujimori tenía más dinero, ¿no es cierto? Si Alan García le ganó a Fujimori, no sé muy bien cómo. Alan García le ganó más bien a Ollantumala, ahí sí creo que iban parejos. Pero en todo caso, o sea, no es la mayor cantidad de plata la que hace que ganes o pierdas. No es lo determinante, pero lo que es muy malo es que si la plata tiene origen sucio, viene de la corrupción, viene en el Perú además de mucha actividad ilegal, del narcotráfico, del lavado de activos, tráfico de inmuebles, etcétera. Bueno, entonces estamos contaminando permanentemente la política y llegan entonces ya no solo con sobornos, sino llegan a ocupar los puestos de autoridad, Claro. ¿no es cierto? En alcaldías, en gobiernos regionales, en el Congreso y en cuantos otros Claro, instituciones del ese es Estado. uno de los ángulos. Es decir, no podemos permitir que actividad criminal coopte la política. Entonces la respuesta es, pero doctor, no los cooptan, los criminales son ellos. Más bien es al revés, pero en fin. Por la cantidad, discúlpeme, de gente procesada que tenemos después de cada gobierno, ¿ya? Pero por otro lado, tampoco podemos permitir, ¿no es cierto?, que no se sepa la verdad. Entonces yo saludo mucho lo de la Confiepa ayer porque por lo menos sabemos la verdad. ¿Cómo hacemos para que la verdad se sepa si te meten plata en un maletín? Te meten plata en un maletín. Y por más que la OMP dice, bueno, ¿dónde está la factura de esto? No hay, ¿no? No hay.
No, a ver. Ayer le han preguntado a Roque Benavides, ¿nos puede dar los nombres de las empresas? Y ha dicho que eventualmente los dará si la fiscalía los pregunta, pero ahí ya no pudo ir más allá. Sí, que efectivamente estaban los $200.000 de Odebrecht y sí dio el monto total. Habían levantado una bolsa de más de $2 millones en apenas 3 semanas. En apenas 3 semanas. Imagínense ustedes la capacidad para hacerlo, ¿ya? Para defender al país de Ollantumala. Ahora, ese es un tema, por supuesto, éticamente reprochable, pero no es lo mismo de lo que estamos hablando respecto a corrupción y financiamiento de política. ¿Es éticamente reprochable, cree usted? Yo creo que sí, porque definitivamente actuar en esa dirección no es exactamente lo que habría que promover en el país. Lo que hay que promover es que la elección sea libre, sea democrática, sea, digamos, sujeta a los aspectos que son propios de una política sana, digamos, no a una manipulación. La ley y el reglamento de las organizaciones políticas dicen que solo puede hacer campaña electoral los partidos políticos. Así es. ¿Lo que hizo la CONFIEP el 2011 fue campaña electoral? Yo entiendo que sí. Yo creo que este es un tema, por supuesto, sobre el que habrá que debatir y probablemente hayan opiniones diferentes en el asunto. Ellos sostienen que no fue campaña electoral, que ellos estaban defendiendo los principios del libre mercado. Yo creo que de alguna manera en el Perú tenemos trastocados los valores y entonces se confunde muy fácilmente y hay gente que de buena voluntad cree eso, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo siempre le decía al doctor acá antes de empezar, hay una diferencia muy grande entre principio e interés. El principio es aquel que tú defiendes aún cuando va contra tus intereses, porque prevalece, ¿no es cierto? Pero una cosa muy distinta es defender un interés. Eso me parece clave. Creo que efectivamente esta confusión entre interés, ¿no? y principio es enorme y por tanto se producen una serie de hechos una cosa es que no encuentran otra explicación. Digamos, tú decías, voy a defender la democracia, no me importa el resultado de la elección. Vamos a defender que hayan elecciones libres. Eso es un principio. Pero si tú dices, voy a defender a la empresa privada, a mi empresa privada, para que yo siga haciendo los negocios de la forma en la que los estoy haciendo, porque creo que un candidato no me los va a dejar hacer, aun cuando tus negocios sean lícitos y muy buenos para el país y pagues tus impuestos y todo esto sea estupendo. Y miren, yo soy una ferviente creyente libre mercado, ¿no? No estás defendiendo un principio, estás defendiendo tu interés. Y son dos cosas muy diferentes. Y cuando eso se confunde, quienes actúan creen que están haciendo algo muy correcto, ¿no es cierto? Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y de esto hay mucho en el país. Eso es uno de los problemas más graves éticos que hay. Sin duda. La confusión entre el bien y el mal. O sea, es la autopercepción de que estás haciendo el bien cuando estás haciendo el mal. Una conciencia bien formada incluso tiene muchas dificultades, y una de las cosas que me decía un profesor de ética, el problema no es elegir entre el bien y el mal, el problema es elegir entre el mal y el mal, ¿no? Ese es el problema ético complejo. Claro, cuando se trastocan así los valores, entonces no nos sorprenda que luego comienzan a ocurrir cosas peores todavía, ¿no es cierto? O sea, todo se degrada, y eso es lo que nos ha pasado. Ese es un camino, claro, entonces ya. Miren, hay un experimento en el cual a un niñito pequeño lo dejan delante de una ruma de caramelitos, ya solo, con una cámara lo está filmando, dice, no agarres ninguno. Entonces el niñito ¿no? Entonces agarra uno de abajito para que no se note, ¿no? Claro, pues se lo come. Agarra uno del costadito para que no se... Claro, a la media hora se ha comido la mitad de la ruma, ¿no? ¿Y qué pasó? No sé. ¿Quién se comió los caramelos? No fui yo, con la boca llena de caramelos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la corrupción. Vas por el pedacito de la esquina, porque es una cosa pequeña, es una minucia. Los empresarios de Cusco con Acurio, hay varios presidentes regionales en la mira. Pero no hay mucho más, y eso llama muchísimo la atención e indigna. Es decir, que del gobierno de García no haya más que una banda del MTC, de viceministro para abajo, presa, además, presa hace un año, un año presa, había cumplido sus 18 meses, ahorita los convierten en 36, siguen presos, mudos, pero presos, ¿ya? Y los suman a presos por donaciones de campaña, no por corrupción. Entonces, Y una precisión, Rosa María, cuando yo decía que, digamos, el financiamiento de campaña muy difícil que configure el lavado de activos, no digo que sea imposible, no, porque depende de quién financia.
Me parece que en el caso de Odebrecht, ¿no es cierto? La entrega es allí donde creo que es poco probable que eso se pueda, digamos, concretar. Pero en el caso de corrupción, ¿no es cierto? Y lo que viene ahora con las declaraciones a Hamilton Castro, yo creo que la situación es distinta. Recordemos que Barata ha declarado como testigo en estas primeras declaraciones por lavado de activos, pero ahora sí tendría que declarar como colaborador eficaz. Y eso lo compromete a mucho, digamos, a mucho más detalles. Y yo no creo que esas declaraciones se queden en lo que hasta ahora hemos podido conocer. Esto va a ir mucho más allá. Claro. En el caso de Maiman, digamos, que también es colaborador eficaz o aspirante a, su información ha sido valiosísima porque da toda la ruta del dinero. Usted tiene las cuentas, cómo entran, dónde salen, etcétera. Entonces, la combinación de los dos testimonios se corrobora. Entonces eso está más o menos redondo. Lo que es increíble es que no puedan extraditar en un año a Alejandro Toledo, con un caso absolutamente redondo. Pero en los otros casos, digamos, efectivamente, para que haya lavado de activos, y lo explico todo el tiempo, tienen que haber unos presupuestos en el tipo penal. O sea, si yo le regalo plata al señor Albán y resulta que yo mañana soy, ¿no es cierto?, la jefa del cartel, ¿no?, del río Rímac, ¿ya?, el señor Albán no tiene por qué saber hoy que yo soy la jefa del cartel del río Rímac, ¿no? Si trabajo en un convento. Es decir, oiga, señor, yo la conocí en un convento. Entonces, Odebrecht, imagínense, Barata contesta en una de las preguntas, ¿no? Pero ¿los Humala sabían que era de procedencia ilícita? No, éramos una empresa muy respetable. Claro, es su imaginación, ¿no? Que Odebrecht iba a contarles a cada uno de sus beneficiarios de que esto venía de una caja especial que tenían estructurada. O sea, es absurdo. Eso no... Nosotros las coimas las guardamos acá, ¿no? Claro. Esta es nuestra cajita para las coimas, de acá sale, ¿no? Entonces, sí, pues, eso es una cosa de locos, ¿no? Entonces, primero tienes que probar que sabías. Segundo, tienes que probar que sea el origen absolutamente ilícito. Y eso también es difícil de probar. Y en tercer lugar, tienes que probar que el propósito. Que hay un nexo causal que hace que tú vayas a devolverle a que tú eres testa, que estás guardando, ocultando para otro propósito dentro de la organización criminal. Y ahí sí se caen todos los casos porque nadie devuelve, pues. No, además esto no está orientado a pasar, digamos, por un filtro para luego de blanquear el dinero, devolvérselo a quien es el propietario original. Esto más bien estaba destinado a las campañas. Así y claro, algunas cosas habrán ido a campaña, otras de repente al bolsillo, pero es un tema ya entre el donante y quien recibió. Exactamente. Entonces, eso se puede caer, pero no lo otro. Y lo otro sí va a ser muy interesante porque ahí sí el Código Penal entra con todo y aplica y sabremos qué más hay, ¿no es cierto? Sin duda. Porque no es entendible, ¿no es cierto?, que se coimee a un viceministro de comunicaciones, ni siquiera de transportes, que tiene además una estructura debajo, no encima, cuando la resolución la saca el ministro y el presidente de la República. ¿No es cierto? Definitivamente. Eso no tiene ni pies ni cabeza, ni en la imaginación de Barata. Entonces Barata va a tener que contar la verdad. Evidentemente no ha querido contarla toda. Eso es, la está contando por partes, ¿no? Ahora, siempre un testigo o un colaborador eficaz, si no corrobora, no hay. De acuerdo, pero a lo que yo voy es que Barata hasta el momento no ha declarado todo por razones lógicas. Él todavía es un aspirante a colaborador eficaz. Claro. Y recordemos que en algún momento, cuando estaba comenzando a declarar, salieron denuncias contra él para procesarlo y por tanto esto... La misma fiscalía lo neutralizó. Así es, esto lo condujo Hamilton Castro y Juárez Atoche lo neutralizaron. Entonces el señor se quedó un año mudo. Hemos perdido un año, eso hay que recordarlo. Yo creo que es parte de nuestra debilidad institucional, lo que explica también el asunto de Toledo, pero lo que sí me parece que es importante destacar ahora es que ha habido capacidad de recuperación. Yo creo que el Ministerio Público, mal que bien, está comenzando a hacer mejor su trabajo, y lo importante también sería que en el Poder Judicial puedan prepararse para lo que viene. Lo que pasa es que si tú, basta con que tengas uno o dos fiscales que destaquen para que el resto no pueda quedar mal, pues. Claro. Se nota, pues. Recordemos lo que pasó con Joaquín Ramírez. Archivaron la investigación, una cosa insólita. Y cuando eso se rectifica y se reabre la investigación, sale Keiko Fujimori con toda la plana de congresistas a amenazar al fiscal, cuestión que han querido llevar adelante hasta ahora último. El Consejo Nacional de Magistratura ya archivó la acusación, el Congreso no está, pero
ese fue un punto de quiebre positivo para la Fiscalía, porque ahí decidieron ponerse las pilas y comenzar a operar. Ahora sí lo tenemos que dejar ir porque tiene un desayuno muy importante. Nosotros vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 37 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco. Nos están escuchando en Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo en Arequipa, a través de Radio San Martín en Cusco, a través de Radio Veritas en Ucayali, a través de Radio Cepagua en La Convención, con Radio Quillabamba en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras de Sodonco y muchas gracias por los que nos escuchan. Bueno, ya vienen las elecciones. Ayacucho. Huánuco y Ayacucho. Ya vienen las elecciones, ojo, regionales en octubre. Ojo, mucho ojo a este tema, el financiamiento de estas campañas. Recuerden ustedes, a todos nuestros amigos en todo el país, qué clase de dirigentes han escogido. En un momento teníamos 5 gobernadores o presos o con orden de captura. Entonces, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios por las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que forman las emisoras de Sodonco, y también a nuestros amigos de Huánuco por Radio Huánuco, y La Voz del Pueblo por Radio Ayacucho, que ayer me llamaron que nos están escuchando en todo Ayacucho también. ¡Ay, qué bueno! Saludos a todos nuestros amigos ayacuchanos que se unen en esta transmisión. Y bueno, gracias. Tenemos a casi toda la sierra central del país y toda la selva, por supuesto, escuchándonos. No sé qué nos están haciendo señales desde el vidrio. Porque nos estamos acoplando. Se acopla acá. Se acopla. Algo está sucediendo. Ya, ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Y nuevamente estamos aquí terminando la semana con mucha alegría, no porque sea viernes, sino porque creo que las noticias de ayer han sido muy positivas. Varias cosas. A ver, empecemos por los más chicos, de lo más chico a lo más grande. Creo que el ministro de Educación ha hecho bien en finalmente destituir, porque eso es lo que se ha hecho, a la superintendenta de la SUNEDU. ¿Y por qué han tenido que destituirla? Miren, en la administración pública hay ciertos modales, ¿no? Entonces, cuando quieren que te vayas, te piden tu renuncia, entonces tú renuncias, ¿no es cierto? Y te vas. Pero si el funcionario dice, yo no renuncio, a mí no me saca a nadie, entonces, por el peruano, te enteras de tu cese. Y no te dan las gracias por los servicios prestados. O dejan sin efecto tu nombramiento. O sea, igualito, es lo mismo. A tu casa. La actitud de ella ha sido la peor de las actitudes dentro de la administración pública. Porque finalmente se trata de cargos de designación. Estos no son cargos a los cuales ella ha accedido por concurso público y ha obtenido un nombramiento, ¿no? Como el que tendría un maestro, por ejemplo, o un médico. Estos son cargos de designación. Y al ser cargos de designación, ella no puede decir, a mí no me vota nadie, o yo no renuncio. 2, su defensa fue un desastre. Una persona que está en el mundo académico no puede salir a decir y pretender tener el respeto del mundo académico, que se olvidó de poner las comillas, pero que eso no es plagio, ¿no? Es una pésima defensa y demuestra el grado de inmoralidad académica, una de las inmoralidades con las que tenemos que vivir en el Perú, que tiene que ser desterrada y que además, en beneficio de los buenos científicos que tenemos en el Perú y que trabajan en el mundo entero, tiene que hacerse evidente y sancionarse. Es decir, todavía queda para la señora Flor Luna Victoria una investigación en CONCITEC que establece claramente que si su producción científica, la que ella alega tener en abundancia, es suya o no es suya, ¿no es cierto? Y si no es suya, bueno, tienen que separarse del registro de investigadores científicos porque no lo es. Simplemente ha tomado el trabajo de sus alumnos, que a su vez han tomado el trabajo de terceros, o ella misma ha tomado el trabajo de terceros y lo ha patrocinado a través de sus alumnos, no lo sabemos, pero esa investigación está pendiente. ¿Qué es lo que tiene que salir de esto?
no las acusaciones de la señora que comenzó a decir que Lorena Macías también tenía plagios, pues qué ridículo. Lorena Macías tiene una trayectoria de años en el mundo académico y sobre todo en la administración pública, la capacidad de supervisar, o que había encontrado irregularidades económicas que iba a denunciar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que habían hecho una campaña publicitaria carísima, cuando esa plata se la han podido dar a una universidad para que se licencie. Yo casi me desmayo escuchándola, la verdad, porque para una persona que ha trabajado en el Estado, porque ella ha trabajado en la Universidad Nacional de Trujillo, que es pliego presupuestal del Estado, debería saber perfectamente que tú no puedes, desde la SUNEDU, licenciar a una universidad. Eso es absolutamente imposible. Y así se lo dijo la periodista de RPP, Alejandra Puente, y ella salió con, no, pero podemos coordinar con unos fondos, que eso es otra historia. Pero la plata que te dan a ti para hacer campaña publicitaria, y SUNEDU necesitaba a gritos una campaña publicitaria, porque los padres no están en el nivel de información en el que estamos nosotros, los alumnos a veces tampoco, tienen que conocer una institución nueva y tienen que saber que esa institución les va a decir qué carreras son Bamba y qué no, cuáles no son Bamba, que es importantísimo, ¿no es cierto? A ella le parecía mal que se haga una campaña pues publicitaria y que cueste tanta plata, ¿no? Es una cosa de locos. Finalmente se fue. Anoche algunas personas que estaban en SUNEDU señalaban que se había trincherado y que seguía emitiendo resoluciones de nombramientos y de destituciones. Parece que había ido con una lista pues de encargo. Yo espero hoy que se dejen sin efecto todos los actos de la señora superintendenta y que se restituyan las cosas al estado anterior. Es decir, que el abogado que había despedido, que seguramente dijo, señor, esto es plagio, lo vuelvan a poner en su sitio y que todos los nombramientos efectuados con anterioridad y que venían funcionando se mantengan hasta que el ministro nombre a un superintendente basado en un concurso público, eso lo he dicho, de méritos. Ayer Gisela Ortega le dijo, hable con la Academia Nacional de las Ciencias. Hay instituciones en el Perú. Hay instituciones en el Perú que pueden hacer propuestas. El mismo CONCITEC tiene un registro donde efectivamente se puede encontrar gente muy calificada que está metida en el mundo de la investigación científica y que puede aportar mucho más, ¿no es cierto?, que una ex candidata del PPCaucismo, que en realidad era más un favor político que otra cosa. Así que espero que el señor Wexler aprenda la lección, porque además la alumna le salió rebelde y no quería irse. Primer asunto, más renuncias, pero esta sí es una renuncia. Kenji Fujimori dijo chao, chao. ¿Acaso muy inmoral, ¿sabes? ¿No? Ese es como el chiste del negro que era tan negro, pero tan negro que en su tribu le decían el negro, ¿no? Porque todos eran negros. No, o sea, discúlpenme, Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, efectivamente tiene una vinculación